Sí, yo sé que sí, querido pastor o líder juvenil que me escuchas, que te cuesta mover a los jóvenes, sacarlos de la pasividad en la que se encuentran y tomar a esos jóvenes que están en tu ministerio juvenil para llevarlos al diseño que Dios tiene para ellos. A veces ha sido muy difícil. En este video yo te hago un planteamiento que resultaría ser interesante, así que no te lo pierdas. Bien, bienvenidos al podcast en el espíritu de Elías, el ministerio juvenil de este tiempo. Quisiera leer el fundamento bajo el cual te quiero hablar en esta hora. Mateo capítulo 11, versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En el texto encontramos un elogio, en el contexto de la historia más bien, encontramos un elogio de Jesús a Juan el Bautista, en el que dice que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y lo que sorprende es que Jesús, en medio de su agenda, tuviera espacio para hacer cosas como estas, elogiar a Juan el Bautista. Pero si profundizamos en eso, nos llevaríamos a otro mensaje. A donde quiero apuntar es al texto, al verso 12, donde dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y si nosotros tomamos esa violencia a primera impresión, pudiéramos caer en el error incluso de los tiempos bíblicos, porque en aquel entonces había una idea mesiánica, había una idea del Mesías que habría de venir, y era que se levantaría un líder en armas, se levantaría un líder que pudiera levantar un ejército y irse contra Roma y derrocar a Roma. De hecho, algunos se atreven a decir que Juan el Bautista en su mente tenía esa idea al momento de anunciar con tanta fuerza, con tanto celo, la venida del reino de los cielos y anunciar al Mesías. Tenía la idea también que los judíos tenían en aquella época. Pero Jesús no se refería a esa violencia. ¿Sabe a qué violencia se refería Jesús? A un movimiento constante. En otras palabras, Jesús estaba hablando de una respuesta permanente que nosotros debemos dar a lo que Dios quiere hacer o algo que Dios ha hecho. Ahora, esta violencia la podemos ver desde dos puntos de vista. Número uno, la violencia que planteamos como líderes. Nosotros como líderes, ¿a qué violencia planteamos? Y número dos, la violencia que nuestros discípulos deben tener. La segunda es la consecuencia de la primera. Pero a la primera, en otras palabras, a la violencia que planteamos como líderes, nosotros debemos comprender que somos portadores de un mensaje. Yo siempre se lo he dicho a cada pastor o a cada líder juvenil, que usted se tiene que convertir en el portador de un mensaje, de una misión. Eso es algo que usted tiene que encontrar en Dios. En otras palabras, que nosotros no podemos dirigir un ministerio juvenil, liderar un ministerio juvenil, si no estamos convencidos de que tenemos un mensaje, de que somos portadores de un mensaje y que tenemos que generar violencia, o sea, movimiento alrededor de ese mensaje. Para ser más claro, quisiera contarte una experiencia que mi esposa y yo tuvimos en un campamento hace unos años atrás. Estábamos con mi esposa, con jóvenes, con los líderes juveniles, servidores, no solo de mi ciudad, Riohacha, Colombia, sino que vinieron de diferentes lugares de la costa. Y allí recibimos una palabra de parte de Dios. Dios dijo que levantaría a una generación pluripotencial. Y la respuesta mía y de mi esposa alrededor de esa palabra fue crear un movimiento. Nosotros creamos violencia alrededor de esa palabra. ¿Cómo así, pastor? Hicimos una hoja de ruta para ver el cumplimiento de esa palabra. Eso es violencia. Eso es un movimiento. Por ejemplo, les enseñamos, número uno, de mentalidad de reino. Número dos, les enseñamos a caminar en la unción para poder despertar ese potencial. Y al hablar de mentalidad de reino y romper tantas estructuras, llevarlos a que se quebrara tanta mentalidad escasa que había en la generación que pastoreábamos, y también al enseñarlos a moverse en la unción para que se despertara el potencial que tenían dormido, incluso que ellos tenían dormido un potencial que no conocían, pero que Dios sabía que lo había puesto en ellos. Esto nos dio tantos resultados que nos llevó a crear incluso una feria empresarial, porque se despertó mucho potencial en esta área. En otras palabras, nosotros con esta hoja de ruta creamos violencia, movimiento alrededor de un mensaje que portábamos y que Dios había puesto en nuestro corazón.
Esto nos lleva al segundo planteamiento. Entonces, esto causará que nuestros discípulos también se mantengan en movimiento, en violencia. Yo quisiera decir antes de continuar que no me estoy refiriendo bajo ninguna circunstancia a un activismo, a hacer movimientos, no, incluso hacer eventos, perdón, incluso yo creo claramente que los eventos deben ser el resultado de un proceso o muchos eventos incluso inician procesos. Pero a lo que yo me refiero es que nosotros para crear movimiento, violencia en los jóvenes, nosotros tenemos que enseñarles a crear cultura. Por ejemplo, siempre le he dicho a nuestros jóvenes, ustedes deben aprender que todos los días deben hacer algo para Dios, movimiento, violencia. Es decir, hagan una llamada, consoliden a alguien, visiten a alguien, sirvan, oren por la iglesia, oren por sus pastores. Y si nosotros les enseñamos con este ejemplo a crear cultura de reino, ellos se van a mantener en violencia, se van a mantener en movimiento. Mi querido pastor y líder juvenil, depende mucho de ti. ¿Sabes por qué? Porque estando en pasividad, estando antiviolencia en contra del movimiento que Dios quiere crear, si usted se mantiene en pasividad, usted no va a ver nada. Pero si logramos crear cultura y si provocamos su movimiento alrededor del mensaje que portamos, que Dios puso sobre nosotros, vamos a tener un ministerio juvenil violento. Esto es en el espíritu de Elías, el ministerio juvenil de este tiempo. Yo soy el pastor Luijo. Si estás en mi canal, suscríbete y por aquí dejamos mucho contenido que de seguro edificará tu liderazgo. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.